Me disponía ya a despedirme de la familia Marcos cuando el bronco y áspero sonido de los cuernos de carnero del templo anunciaron el final del día. Mi intención era ocultarme en las proximidades de la casa y esperar la llegada de Jesús y de sus hombres. De esta forma podría controlarles y, sobre todo, estar al tanto de los movimientos de Judas. Pero la hospitalaria familia no me dejó partir. Elías me rogó que aceptase un vaso de vino y que, si no alteraba mis planes, permaneciese en su compañía hasta el regreso del grupo a Getsemaní. El padre de Marcos conocía la disposición del rabí sobre la cena. Nadie, excepto los 13, debería participar en la comida pascual. Ni siquiera habría sirvientes. Y aunque yo me apresuré a recordarle este deseo del maestro, el buen hombre insistió en que no era necesario que yo estuviera presente en el piso superior. Podía satisfacer mi apetito y, de paso, resguardarme en la planta baja o en el pequeño jardín contiguo a la vivienda. Reflexioné y acepté. Quizá aquel fuera el emplazamiento ideal para mi misión. Después de todo, desde el piso inferior incluso desde el patio, era posible seguir los movimientos de cuantos subieran o bajaran al cenáculo. Aquella amable invitación me permitió, además, averiguar otro dato curioso: el menú de la última cena. De acuerdo con las costumbres judías, esta comida se sustentaba en un plato único, el cordero o cabrito, aderezado y acompañado con una serie de verduras, igualmente obligatorias. María Marcos había preparado varios platos con lechuga, perifollos olorosos, con un suave aroma parecido al anís, un cardo llamado eringe o eringio y las imprescindibles hierbas amargas. Todo ello, sin hervir ni cocer, tal y como marcaba la ley. Cuando le pregunté sobre la forma de preparar el cordero, la matrona me condujo hasta el jardín, mostrándome unas brasas de madera de pino, perfectamente circunscritas en un hogar a base de grandes cantos de río. Uno de los sirvientes velaba para que la candela no se extinguiera mientras otros dos se ocupaban de un cordero que no pesaría más allá de los 8 o 10 kilos. Con una destreza admirable, los sirvientes habían cortado las extremidades y extraído la totalidad de las entrañas. Después, tanto estas como las patas, todo ello perfectamente desollado y purificado a base de agua, fue introducido en el interior del cordero. Uno de los hombres tomó varios brotes de aloba, así como laurel y pimienta, rellenando con ello los huecos. A continuación, el vientre fue cerrado mediante largas y escogidas ramas de romero, dispuestas alrededor de la pieza. El segundo sirviente introdujo entonces un largo y sólido palo de granado por la boca del cordero, atravesando todo el cuerpo y haciéndolo aparecer por el ano. Una vez dispuesto de esta guisa, los extremos de la vara de granado fueron depositados sobre sendas horquillas de hierro, firmemente clavadas en la tierra. Y dio comienzo un lento y meticuloso asado. Siguiendo un antiguo ritual, antes de que los servidores situaran el cordero sobre las brasas, el padre de familia dirigió su mirada al cielo, comprobando que nos hallábamos entre dos luces, tal y como especifica el Éxodo 12,6. El banquete había sido redondeado con puerros, guisantes, pan ácimo y, como postre, nueces y almendras tostadas y una pasta, sin levadura, a base de higos secos. Con el fin de aliviar el sabor de las obligadas hierbas amargas, la madre del pequeño Juan Marcos tenía dispuesta una deliciosa compota o mermelada, llamada jaroset, preparada a base de vino, vinagre y frutas machacadas. El vino, los comensales debían beber, como mínimo, 4 copas previamente mezcladas con agua, procedía del monte de Simeón, de gran prestigio en Israel. A eso de las 6:30, el Benjamín de los Marcos irrumpió en la casa como una exhalación. Jadeante y sudoroso comunicó a su padre que el maestro se acercaba ya a la mansión. Los nervios y la alegría de la familia al recibir al Galileo y a sus hombres no tuvo límites. Y durante varios minutos, la confusión fue total. María Marcos subía y bajaba sin cesar, mientras la servidumbre procedía a ultimar los detalles de la cena. Los discípulos, por consejo de Jesús, fueron ascendiendo las escaleras, camino de la estancia superior. Según pude apreciar, no faltaba ninguno. Judas, encerrado en un mutismo total, siguió a sus compañeros, mientras el rabí departía con la familia. A juzgar por sus jocosos comentarios sobre el cordero, su humor seguía siendo excelente. Nada parecía perturbarle. Sin embargo, y a partir de aquel momento, yo debía mantenerme en alerta total. El Iscariote, al fin, había averiguado el lugar donde iba a celebrarse la misteriosa cena y sus pensamientos solo podían ocuparse ya de algo básico para él y para los policías que esperaban, sin duda, su información: salir de la casa de los Marcos y acudir al templo para poner en marcha la operación de arresto del Nazareno. Hacia las 7, Jesús se retiró, dirigiéndose hacia el cenáculo.
Su semblante seguía reflejando una gran jovialidad. A partir de ese instante me situé en el quicio de la puerta que daba acceso al jardín, montando guardia a escasos metros de la escalera que conducía al primer piso. Al poco, el servicial Juan Marcos, por indicación de su padre, me trajo un pequeño taburete. Me senté y él hizo otro tanto, observándome en silencio. Apuré lentamente el plato de pescado cocido que me había servido la señora de la casa y, sin demasiadas esperanzas de éxito, comencé a interrogar al muchacho. Pero Juan, a pesar de su corta edad, poseía un profundo sentido de la lealtad y, sobre todas las cosas de este mundo, amaba a Jesús. Así que mis preguntas fueron estrellándose, una detrás de otra, contra el celoso silencio del jovencito. Cuando, por último, me atreví a exponerle mi teoría sobre su acuerdo secreto con el rabí, en relación al hombre del cántaro de agua y a los demás planes sobre la cena, Juan Marcos se puso pálido. Y en un arranque, se levantó, escapando hacia el fondo del jardín. Sin querer, su actitud le había delatado. Pero no quise forzar la situación. A la hora, aproximadamente, de iniciada la cena, Santiago y Judas de Alfeo, los gemelos, aparecieron por las escaleras. Me puse en pie, pero, al verlos entrar en el patio y recoger la bandeja de madera sobre la que había sido dispuesto el cordero, previamente troceado, me tranquilicé. Tenían la mirada grave. Y la curiosidad volvió a asaltarme. ¿Qué estaba sucediendo allí arriba? ¿A qué se debía aquella sombra de angustia en los rostros de los hermanos, habitualmente risueños? La constante presencia de la familia Marcos me impidió consultar al módulo. Y opté por serenarme. Tiempo habría de averiguarlo. Juan Marcos, algo más calmado y sonriente, recogió mi plato. Procuré mostrarme amistoso, cambiando mi anterior tema de conversación por otro más cálido. De esta forma, haciendo de Jesús el centro de mis palabras, el muchacho olvidó sus recelos, demostrándome lo que yo ya sabía, que su pasión por el maestro no tenía límites y que, si fuera preciso, él sería el primero en ofrecer su vida por el rabí, según dijo. Conforme avanzaba la noche, sin poder remediarlo, mi nerviosismo fue también en aumento. Hasta que, finalmente, hacia las 9, vi bajar a Judas. Evidentemente, llevaba prisa. Y sin mirarnos siquiera, abrió el portalón de entrada, saliendo de la casa. De un salto me situé en la puerta y observé cómo se alejaba precipitadamente. Juan Marcos, alarmado por mi súbita actitud, preguntó si ocurría algo. Si mis suposiciones eran correctas, el Iscariote se dirigía hacia el templo. Aquello significaba que yo perdería su pista de inmediato. Era preciso actuar con rapidez e inteligencia. Y, de pronto, fijándome en el muchacho, se me ocurrió una solución. ¿Conoces la casa de José, el de Arimatea? Le pregunté, tratando de no alarmarle. Juan Marcos asintió. Pues bien, corre hacia allí y dile a José que acuda de inmediato al templo. Es importante que él o Ismael se reúnan con Judas. Sin preguntar ni hacer el menor comentario, el muchacho, que había captado mi preocupación, salió calle abajo, en dirección a la piscina de Sibé. Por mi parte, procurando que el Iscariote no advirtiera mi presencia, inicié una tenaz persecución del traidor. A aquellas horas de la noche, el número de transeúntes había decrecido sensiblemente. A duras penas, ayudado más por la luz de la luna que por los míseros y mortecinos candiles de aceite de las calles, pude seguir los presurosos andares del judío hasta una casucha de una planta, en los límites casi del barrio bajo con la ciudad alta. Allí, Judas penetró en la casa, saliendo a los pocos minutos en compañía de otro individuo. Y ambos se dirigieron entonces hacia el muro occidental del templo. Cuando alcancé el atrio de los gentiles, vi cómo el Iscariote y su acompañante se alejaban por la solitaria explanada, camino de las escalinatas que rodeaban el santuario. Algunos de los 21 guardianes que montaban el habitual servicio de vigilancia en torno al templo les salieron al paso. Dialogaron unos segundos y, de inmediato, 2 de los levitas les acompañaron al interior. Obviamente, allí terminó mi trabajo. Y confiando en que, bien el de Arimatea o Ismael, el saduceo, supieran interpretar mi mensaje, acudiendo lo antes posible al templo para poder espiar los movimientos de Judas, di media vuelta, tratando de orientarme para retornar a la casa de Marcos. Preocupado por el asunto del Iscariote, no me percaté que entraba en una solitaria callejuela, sin ningún tipo de iluminación. De pronto, por mi izquierda surgió un bulto que se interpuso en mi camino. Quedé paralizado por el susto. La luna iluminó entonces a un individuo de baja estatura y poblada barba que avanzó lentamente hacia mí. Un reflejo azulado en una de sus manos me heló la sangre.
Aquel salteador se abalanzó sobre mí y, sin mediar palabra alguna, me asestó un duro golpe en el vientre. Pero la curvada daga se quebró por su base, cayendo sobre los adoquines con un eco metálico. La piel de serpiente me había librado de un serio percance. El individuo, desconcertado, miró la hoja rota y soltando la empuñadura del arma, retrocedió a trompicones, sin poder dar crédito a lo que estaba ocurriendo. Segundos más tarde desaparecía por el estrecho callejón, aullando como un loco. Por fortuna, el desgarro en la túnica no era demasiado escandaloso. Y a toda prisa salí de la zona. Pocos minutos después de la 10, llamaba a la puerta de los Marcos. La posibilidad de que Jesús y los 11 hubieran salido ya del cenáculo me preocupaba. No quise alarmar a Eliseo, dándole cuenta del penoso incidente con el ladrón. Después de todo, me encontraba perfectamente. Si el asaltante, en lugar de atacar, me hubiese exigido, por ejemplo, la bolsa con el dinero, quizá la situación hubiera sido radicalmente distinta. Mis posibilidades de defensa eran casi nulas y lo más probable es que aquel inoportuno bandolero se hubiera hecho con el dinero de caballo de Troya y, lo que habría sido mucho más lamentable, con el pequeño estuche que contenía las lentillas de visión infrarroja. Al verme, Juan Marcos corrió a mi encuentro. El maestro y los suyos seguían aún en el piso superior. Respiré aliviado. José, el de Arimatea, había recibido mi recado y, según me explicó el muchacho, salió al instante hacia el templo. Le di las gracias y, un poco a regañadientes, obedeció a su madre, retirándose a descansar. Pero su sueño no iba a ser muy prolongado. Hacia las 10:30, poco más o menos, escuché un himno. Elías me ofreció un vaso de vino con miel y, señalando hacia el lugar de donde procedía aquel cántico, me advirtió que Jesús y los discípulos estaban a punto de terminar. La verdad es que nunca había necesitado tanto una copa de vino como en aquellos momentos. La apuré de un trago y, efectivamente, a los pocos segundos, una vez finalizado el himno religioso, los apóstoles empezaron a bajar. Jesús fue el último. Los 11, al menos en aquellos instantes, se hallaban mucho más relajados que durante la mañana. Se despidieron de la familia y emprendimos el camino de regreso al campamento. Mientras cruzábamos las solitarias calles del barrio bajo, en dirección a la puerta de la fuente, en la esquina sur de Jerusalén, me las ingenié para descolgar a Andrés del resto del grupo. Y un poco rezagados, me interesé por el desarrollo de la cena. El jefe de los apóstoles empezó diciéndome que, tanto él como sus compañeros, estaban intrigados por la súbita desaparición de Judas y, muy especialmente, por el hecho de que no hubiera vuelto al cenáculo. Al principio, cuando le vimos salir, todos pensamos que se dirigía al piso de abajo, quizá en busca de alguno de los víveres para la cena. Otros creyeron que el maestro le había encomendado algún encargo. Los pensamientos de los discípulos eran correctos, ya que ninguno disponía de información veraz sobre el complot. Por otra parte, con la excepción de David Zebedeo, que no había asistido al convite pascual, ni Andrés ni el resto sabía aún que el Iscariote había cesado como administrador y que el dinero común estaba desde esa misma tarde en poder del jefe de los emisarios. Y Andrés continuó con su relato, haciendo hincapié en un hecho acaecido nada más entrar en el piso superior de la casa de los Marcos, que, desde mi punto de vista, aclaraba perfectamente por qué el nazareno se decidió a lavar los pies de sus discípulos. Los evangelistas habían ofrecido una versión acertada. Jesús llevó a cabo este gesto, poniendo de manifiesto la honrosísima virtud de la humildad. Sin embargo, ¿cuál había sido la chispa o la causa final que obligó al maestro a poner en marcha el citado lavatorio de los pies? ¿Es que todo aquello se debía a una simple y pura iniciativa de Jesús? Sí y no. Al visitar la estancia donde iba a celebrarse la cena pascual, yo había reparado en los lavabos, jofainas y toallas, dispuestos para las obligadas abluciones de pies y manos. La costumbre judía señalaba que, antes de sentarse a la mesa, los comensales debían ser aseados por los sirvientes o por los propios anfitriones. Esa, repito, era la tradición. Sin embargo, las órdenes del maestro habían sido tajantes. No habría servidumbre en el piso superior. Y la prueba es que, según pude comprobar, los gemelos descendieron en una ocasión con el fin de recoger el cordero asado. Pues bien, ahí surgió la polémica entre los 12, cuando entramos en el cenáculo, continuó Andrés, todos nos dimos cuenta de la presencia de las jofainas y del agua para el lavado de los pies y manos. Pero, si el rabí había ordenado que no hubiera sirvientes en la estancia, ¿quién se encargaría del obligado lavatorio? Debo confesarte humildemente que, tanto yo como el resto, tuvimos los mismos pensamientos. Desde luego, yo no caería tan bajo de prestarme a lavar los pies de los demás.
Esa era una misión de la servidumbre, y todos, en silencio, nos dedicamos a disimular, evitando cualquier comentario sobre el asunto del aseo. La atmósfera empezó a cargarse peligrosamente y, para colmo, el enojoso asunto del aseo personal se vio envenenado por otro hecho que nos hizo estallar enredándonos en una agria polémica. El maestro no terminaba de subir y, mientras tanto, cada cual se dedicó a inspeccionar los divanes. Saltaba a la vista que el puesto de honor correspondía al diván más alto, el situado en el centro, y nuevamente caímos en la tentación. ¿Quién ocuparía los lugares próximos a Jesús? Supongo que casi todos volvimos a pensar lo mismo. Será el maestro quien escoja a los discípulos predilectos, y en esos pensamientos estábamos cuando, inesperadamente, Judas se fue hacia el asiento colocado a la izquierda del que había sido reservado para el rabí, manifestando su intención de acomodarse en él como invitado preferido. Esta actitud por parte del Iscariote nos sublevó a todos, produciéndose una desagradable discusión. Pero Judas se había instalado ya en el diván y Juan, en uno de sus arranques, hizo otro tanto, apoderándose del puesto de la derecha. Como podrás imaginar, la irritación fue general. Pero las amenazas y protestas no sirvieron de nada. Judas y Juan no estaban dispuestos a ceder. Quizá el más enojado fue mi hermano Simón. Se sentía herido y defraudado por lo que llamó orgullo indecente de sus compañeros. Y visiblemente alterado, dio una vuelta a la mesa, eligiendo entonces el último puesto, justamente, en el diván más bajo. A partir de ese momento, el resto se fue instalando donde buenamente pudo. Tú sabes que Pedro es bueno y que ama intensamente al maestro, pero, en esa ocasión, su debilidad fue grande. Conozco a mi hermano y sé por qué hizo aquello. ¿Por qué? Le animé a que se sincerara conmigo. Andrés necesitaba contárselo a alguien y descargó sobre mí. Aturdido por los celos y por la impertinente iniciativa de Judas y Juan, Simón no dudó en acomodarse en el último rincón de la mesa con una secreta esperanza, que, cuando entrase el maestro, le pidiera públicamente que abandonara aquel diván, desplazando así a Judas o, incluso, al joven Juan. De esta forma, ocupando un lugar de honor, se honraría a sí mismo y dejaría en evidencia a sus orgullosos compañeros. Cuando el rabí apareció bajo el marco de la puerta, los 12 nos hallábamos aún en plena acometida dialéctica, recriminándonos mutuamente lo sucedido. Al verle se hizo un brusco silencio. Jesús permaneció unos instantes en el umbral. Su rostro se había ido volviendo paulatinamente serio. Evidentemente había captado la situación. Pero, sin hacer comentario alguno, se dirigió a su lugar, ante la desolada mirada de mi hermano Pedro. Fueron unos minutos tensos. Sin embargo, Jesús fue recobrando su habitual y característica dulzura y todos nos sentimos un poco más distendidos. Al poco, la conversación volvió a surgir, aunque algunos de mis compañeros siguieron empeñados en echarse en cara el incidente de la elección de los divanes, así como la aparente falta de consideración de la familia Marcos al no haber previsto uno o varios sirvientes que lavaran sus pies. Jesús desvió entonces su mirada hacia los lavabos, comprobando que, en efecto, no habían sido utilizados. Pero tampoco dijo nada. Tadeo procedió a servir la primera copa de vino, mientras el rabí escuchaba y observaba en silencio. Como sabes, una vez apurada esta primera copa, la tradición fija que los huéspedes deben levantarse y lavar sus manos. Nosotros sabíamos que el maestro no era muy amante de estos formulismos y aguardamos con expectación. Y ante la sorpresa general, el rabí se incorporó, caminando silenciosamente hacia las jarras de agua. Nos miramos extrañados cuando, sin más, se quitó la túnica, ciñéndose uno de los lienzos alrededor de la cintura. Después, cargando con una jofaina y el agua, dio la vuelta completa a la mesa, llegando hasta el puesto menos honorífico, el que ocupaba mi hermano. Y arrodillándose con gran humildad y mansedumbre, se dispuso a lavar los pies de Pedro. Al verle, los 12 nos levantamos como un solo hombre. Y del estupor pasamos a la vergüenza. Jesús había cargado con el trabajo de un criado cualquiera, recriminándonos así nuestra mutua falta de consideración y caridad. Judas y Juan bajaron sus ojos, aparentemente más doloridos que el resto. ¿También Judas? Le interrumpí con cierta incredulidad. Sí, Andrés detuvo sus pasos y, mirándome fijamente, preguntó a su vez. Jasón, ¿tú sabes algo? ¿Qué sucede con Judas? Me encogí de hombros, tratando de esquivar el problema. Pero el jefe de los apóstoles insistió y, dado lo inminente del prendimiento, le expuse que, efectivamente, yo también dudaba de la lealtad del Iscariote. Proseguimos y, al cruzar el salón, mi acompañante salió de su sombrío mutismo. Le supliqué que continuara con su relato y Andrés terminó por aceptar.
Cuando Simón vio a Jesús arrodillado ante él, su corazón se encendió de nuevo y protestó enérgicamente. Como te he dicho, mi hermano ama al maestro por encima de todo y de todos. Supongo que al verle así, como un insignificante sirviente y dispuesto a hacer lo que ni él ni nosotros habíamos aceptado, comprendió su error y quiso disuadirle. Pero la decisión del rabí era irrevocable y Pedro se dejó hacer. Uno a uno, como te decía, Jesús fue lavando nuestros pies. Después de las palabras de Pedro, ninguno se atrevió a protestar. Y en un silencio dramático, el maestro fue rodeando la mesa, hasta llegar al último de los comensales. Después se vistió la túnica y retornó a su puesto. Juan y Judas seguían a derecha e izquierda del maestro, respectivamente. Sí, nadie se movió de sus asientos, a excepción de Judas, que salió de la estancia poco antes de que fuera servida la tercera copa, la de las bendiciones. La proximidad del campamento me obligó a suspender aquel esclarecedor relato. Sin embargo, en mi mente se acumulaban aún muchas interrogantes. ¿Cómo había sido la revelación de Jesús a Juan sobre la identidad del traidor? ¿Cómo era posible que el resto de los apóstoles no lo hubiera oído? Indudablemente, así era, ya que ninguno estaba al tanto de los manejos del Iscariote. Solo había sospechas. Era vital que buscase un hueco en las horas siguientes para interrogar a Juan. En esos momentos no me preocupaba excesivamente el no conocer las extensas enseñanzas del maestro durante la cena. Eliseo me había adelantado que la transmisión y grabación habían sido impecables. A mi regreso al módulo, en la mañana del domingo, iba a tener la oportunidad de escucharlas en su totalidad. Y debo señalar, por enésima vez, que la transcripción de tales palabras por parte de los evangelistas es solo un pobre reflejo de lo que se habló aquella noche del llamado Jueves Santo. Cuando uno conoce esas enseñanzas y mensajes en su totalidad, se da cuenta que las iglesias, con el paso de los siglos, han reducido el inmenso caudal espiritual de aquella reunión con Jesús a casi una única fórmula matemática. Hacia las 11 de la noche, cuando entrábamos en el huerto, Andrés respondió a una última cuestión que, aunque para él no revestía interés, para mí, en cambio, resultó de suma importancia. A mi pregunta de si Jesús había cenado abundantemente, el discípulo, visiblemente extrañado, contestó que más bien poco. Y añadió que, tal y como tenía por costumbre, el maestro tampoco probó el delicioso asado de cordero. Según esto, el Galileo solo pudo degustar algunas de las verduras y legumbres, incluyendo las hierbas amargas, así como algo de pan ácimo, vino con agua y, presumiblemente, un poco de postre. Este dato era de indudable valor, sobre todo de cara a las posibles reacciones del organismo del nazareno en las terribles y prolongadas horas que tenía por delante. A las torturas, pérdida de sangre, agotamiento y lacerante dolor habría que sumar también una notable falta de recursos energéticos, como consecuencia de una cena tan escasa y del consiguiente y total ayuno, a partir de las 10 de la noche de ese jueves. En la primera oportunidad que tuve, transmití al módulo las características y volumen aproximado de los alimentos que había ingerido Jesús en la cena, así como los tiempos de iniciación y remate de la misma. Según mis cálculos, la comida pascual propiamente dicha pudo dar comienzo alrededor de las 8 u 8:30 de la noche, concluyendo 1 hora y media después, más o menos. El computador central de la cuna nos proporcionó la siguiente tabla de calorías, siempre de una forma estimativa, en base a los alimentos mencionados y que constituyeron la dieta de Jesús en aquella noche. Teniendo en cuenta que cada una de las 4 copas de vino había sido mezclada con agua, ello arrojaba un total aproximado de 300 calorías. En cuanto a los puñados de nueces y almendras, alimentos de máximo poder energético de cuántos había ingerido el maestro, el ordenador calculó el número de calorías entre 500 y 600. Considerando, por último, que cada gramo de grasa proporciona 9 calorías, la llamada última cena de Jesús de Nazaret pudo significar un total aproximado de 750 calorías. Un aporte energético teniendo en cuenta las características físicas del gigante, más bien bajo. El metabolismo basal de Jesús, es decir, lo que su cuerpo necesitaba diariamente para mantenerse con vida, sin hacer ejercicio, fue igualmente calculado por Santa Claus en 1728 calorías. En el caso de que el maestro desarrollase un mínimo de actividad física, caminar, etc., la cifra se elevaba ya a 3,0003,500 calorías, como consumo medio diario. Las mujeres y los 40 o 50 discípulos que aguardaban en el campamento recibieron al maestro y a sus apóstoles con gran alegría. Pero aquel entusiasmo no tardaría en venirse abajo. La causa, una vez más, fue Judas.
Al cerciorarse de que el Iscariote tampoco había hecho acto de presencia en Getsemaní, algunos de los hombres del Nazareno empezaron a sospechar que la alusión del maestro durante la cena, sobre una inminente traición, tenía mucho que ver con el desaparecido administrador. David Sabedeo, al escuchar el rumor, olvidó momentáneamente a sus mensajeros, aproximándose a los corrillos. Pero su actitud siguió siendo prudente. Escuchó a unos y a otros sin revelar lo que sabía. Simón, el celotes, más nervioso que el resto, encabezó un grupo y acudiendo hasta Andrés, comenzó a acosarle a preguntas. El responsable del grupo, que en realidad carecía de información, se limitó a contestar: no sé dónde está Judas, pero temo que nos haya abandonado. El desaliento cundió rápidamente. Y Pedro, el celotes, Tomás y Santiago, entre otros, se reunieron en la tienda, con la intención de examinar la situación y adoptar las medidas de seguridad que creyeran oportunas. En eso, el joven Marcos apareció en el recinto. Se cubría con una sábana blanca y, al verme, corrió a mi encuentro, rogándome que no le delatara. Cuando le pregunté por qué, me confesó que se había escapado de su casa. Al oír cómo Jesús y los 11 abandonaban la mansión, se levantó del lecho, cubriéndose a toda prisa con lo primero que encontró, el lienzo de lino que le cobijaba. Y así había llegado hasta el campamento. La fidelidad de aquel muchacho por el Galileo me llenó de admiración. Es muy posible que el maestro se diera cuenta enseguida del tenso ambiente que reinaba entre sus hombres, y llamándoles, les dijo: amigos y hermanos, no me queda mucho tiempo para estar entre vosotros. Desearía que nos aisláramos con el fin de pedirle a nuestro Padre Celestial la fuerza necesaria en esta hora y seguir así la obra que, en su nombre, debemos realizar. Los discípulos y los griegos le siguieron entonces ladera arriba, hasta una plataforma rocosa, en plena cima del Olivete. Una vez allí, pidió que nos arrodilláramos a su alrededor. Yo continué de pie, al tiempo que filmaba aquella impresionante escena. El gigante, bañado por la luz de la luna, levantó los ojos hacia las estrellas y con su voz de trueno exclamó: Padre, ha llegado mi hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo pueda glorificarte. Sé que me has dado plena autoridad sobre todas las criaturas vivientes de mi reino y daré la vida eterna a todos aquellos que, por la fe, sean hijos de Dios. La vida eterna es que mis criaturas te reconozcan como el único y verdadero Dios y Padre de todos. Que crean en aquel a quien has enviado a este mundo. Padre, te he exaltado en esta tierra y cumplido la obra que me encomendaste. Casi he terminado mi efusión sobre los hijos de nuestra propia creación. Solamente me resta sacrificar mi vida carnal. Ahora, Padre, glorifícame con la gloria que tenía antes de que este mundo existiera y recíbeme una vez más a tu derecha. Jesús hizo una breve pausa, mientras sus cabellos comenzaron a agitarse por una brisa cada vez más intensa. Te he puesto de manifiesto ante los hombres que has escogido en el mundo y que me has dado, prosiguió. Son tuyos, como toda la vida entre tus manos. He vivido con ellos enseñándoles las normas de la vida, y ellos han creído. Estos hombres saben que todo lo que tengo proviene de ti y que la encarnación de mi vida está destinada a dar a conocer a mi Padre en el mundo. Les he revelado la verdad que me has dado y ellos, mis amigos y mis embajadores, han querido sinceramente recibir tu palabra. Les he dicho que soy descendiente tuyo, que me has enviado a esta tierra y que estoy dispuesto a volver hacia ti, Padre. Ruego por todos estos hombres escogidos. Ruego por ellos, no como lo haría por el mundo, sino como hombres a los que he elegido para representarme después que haya vuelto junto a ti. Estos hombres son míos. Tú me los has dado. No puedo permanecer más tiempo en este mundo. Voy a volver a la obra que me has encargado. Es preciso que deje a estos compañeros tras de mí para que nos representen y representen nuestro reino entre los hombres. Padre, preserva su fidelidad mientras me preparo para abandonar esta vida encarnada. Ayúdales a estar unidos en espíritu como tú y yo lo estamos. Son mis amigos. Durante mi estancia entre ellos podía velar y guiarles, pero ahora voy a partir. Padre, permanece junto a ellos hasta que podamos enviar un nuevo instructor que les consuele y reconforte. Me has dado a 12 hombres y he guardado a todos menos a uno, que no ha querido mantener su comunión con nosotros. Estos hombres son débiles y frágiles, pero sé que puedo contar con ellos. Los he probado y sé que me quieren. Pese a que tengan que padecer mucho por mi culpa, deseo que estén ilusionados. El mundo puede odiarles como me ha odiado a mí. Pero no pido que les retires del mundo, solamente que les libres del mal que existe en este mundo. Santifícales en la verdad. Tu palabra es la verdad. Lo mismo que me has enviado a este mundo, así voy a enviarles a ellos por el mundo.
Por ellos he vivido entre los hombres y consagrado mi vida a tu servicio, con el fin de inspirarles para que se purifiquen en la verdad y en el amor que les he mostrado. Bien sé, Padre mío, que no necesito rogarte que veles por ellos después de mi marcha. Y también sé que les amas tanto como yo. Hago esto para que comprendan mejor que el Padre ama a los mortales lo mismo que el Hijo. Deseo demostrar fervientemente a mis hermanos terrestres la gloria que disfrutaba a tu lado antes de la creación de este mundo que se conoce tan poco, oh Padre justo. Pero yo te conozco y te he dado a conocer a estos creyentes, que divulgarán tu nombre a otras generaciones. De momento les prometo que estarás cerca de ellos en el mundo, de la misma manera que has estado conmigo. Y levantando sus largos brazos hacia el cielo, concluyó: Yo soy el pan de la vida, yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo, yo soy el deseo de todas las edades, yo soy la puerta abierta a la salvación eterna, yo soy la realidad de la vida sin fin, yo soy el buen pastor, yo soy el sendero de la perfección infinita, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el secreto de la vida eterna, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el Padre infinito de mis hijos limitados, yo soy la verdadera cepa y vosotros, los sarmientos, yo soy la esperanza de todos aquellos que conocen la verdad viviente, yo soy el puente vivo que une un mundo con otro, yo soy la unión viva entre el tiempo y la eternidad. Tras unos minutos de silencio, el Galileo pidió a sus hombres que se alzaran y, uno por uno, fue abrazándoles. Cuando llegó hasta mí, sus ojos se hallaban arrasados por las lágrimas. Poco después, el grupo regresó al campamento. David Zebedeo y Juan Marcos se aproximaron a Jesús y trataron inútilmente de convencerle para que se alejara de Jerusalén. A partir de aquellos instantes, casi medianoche, el habitual buen humor del rabí desapareció. Y con palabras entrecortadas por una profunda emoción, el maestro rogó a sus discípulos que se retirasen a dormir. A regañadientes, los apóstoles fueron acomodándose en la tienda y en sus lugares habituales de descanso. Pero antes, y mientras el Nazareno pedía a Juan, a Santiago y a Pedro que permanecieran un poco más con él, Simón el celote se dirigió con gran sigilo hacia uno de los laterales de la tienda de los hombres, abriendo un gran fardo. Eran espadas. Los 8 apóstoles restantes acudieron a la llamada del celote y se enfundaron las armas. Todos menos uno, Bartolomé. Rechazando el equipo de combate, exclamó: Hermanos míos, el Maestro nos ha dicho muchas veces que su reino no es de este mundo y que sus discípulos no deben combatir con la espada para establecerlo. A mi juicio, creo y pienso que el Maestro no precisa que empleemos las armas para defenderlo. Todos hemos sido testigos de su poder y sabemos que puede defenderse de sus enemigos si lo desea. Si no quiere resistir es porque esta línea de conducta representa su intento por cumplir la voluntad de su Padre. Por mi parte rezaré, pero no sacaré mi espada. Al escuchar a Bartolomé, Andrés devolvió su espada. Si no me equivocaba, en total eran 9 los apóstoles que ceñían un arma en aquellos momentos. Todos menos Bartolomé, Andrés y Juan, aunque de este último no estaba muy seguro. Por fin, francamente agotados, los apóstoles y discípulos se retiraron, estableciendo un riguroso turno de vigilancia, consistente en 2 hombres armados a las puertas del campamento. Por lo que pude deducir, el grupo estaba persuadido de que la detención del maestro por parte de los jefes de los sacerdotes no se llevaría a cabo hasta la mañana siguiente. Y se durmieron con la intención de levantarse muy de mañana, dispuestos a lo peor. Juan, Pedro y Santiago se habían sentado en torno a la hoguera y esperaban a Jesús. Este había llamado a David Zebedeo, pidiéndole el mensajero más veloz. Al poco regresó con un tal Jacobo, que había desempeñado la función de correo nocturno entre Jerusalén y Bethsaida. Y el Nazareno le dijo: Vete enseguida a casa de Aner, en Filadelfia, y dile lo siguiente: el Maestro te envía sus deseos de paz. Dile también que ha llegado la hora en que seré entregado a mis enemigos y que seré muerto. El emisario palideció, pero Jesús prosiguió sin inmutarse: Dile igualmente que resucitaré de entre los muertos y que me apareceré a él antes de regresar junto a mi Padre. Entonces le daré instrucciones sobre el momento en que el nuevo instructor vendrá a morar en vuestros corazones. David y yo nos miramos. Jesús rogó entonces a Jacobo que repitiera el mensaje y, una vez satisfecho, le despidió con estas palabras: No temas. Esta noche, un mensajero invisible correrá a tu lado. Mientras el Zebedeo ultimaba la partida del correo, Jesús se dirigió a los griegos que acampaban junto a la cuba de piedra de la almazara y se despidió de ellos. Yo permanecí sentado muy cerca de Pedro, Juan y Santiago. Los apóstoles, a pesar de sus esfuerzos, comenzaron a bajar los párpados y a dar algunas cabezadas.
El maestro regresó hasta la fogata y, cuando se disponía a alejarse con sus íntimos hacia el interior del olivar, David le retuvo unos instantes. Con la voz trémula y los ojos húmedos acertó al fin a decirle: Maestro, he tenido una gran satisfacción al trabajar para ti. Mis hermanos son tus apóstoles, pero me alegro de haberte servido en las cosas más pequeñas. Lamentaré de todo corazón tu partida. Las lágrimas terminaron por rodar por sus curtidas mejillas. Y el Galileo, sin poder contener su amor hacia aquel hombre prudente y eficaz, le tomó por los hombros, diciéndole: David, hijo mío, los otros han hecho lo que les ordené. Pero, en tu caso, ha sido tu propio corazón el que ha respondido y servido con devoción. Tú también vendrás un día a servir a mi lado en el reino eterno. Y antes de separarse definitivamente del maestro, David le confesó que había dado órdenes para que su madre y su familia se trasladasen a Jerusalén. Jesús no pareció muy sorprendido. Un mensajero me ha comunicado, concluyó, que esta misma noche han llegado a Jericó y que mañana temprano estarán aquí. El nazareno le miró y respondió: David, que así sea. Y uniéndose a los 3 apóstoles, que esperaban al pie del olivar, se perdió en la oscuridad de la noche. La gran tragedia estaba a punto de comenzar. Te invito a suscribirte. Gracias.